Ahora vamos a escuchar al ministro de la Senat, al señor Luis Rojas, acerca de la casi confirmada vinculación de estos grupos armados en el norte del país con sectores del narcotráfico. Y decía el titular de la Senat que el grupo liderado por los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea, que ahora pasaron a denominarse Agrupación Campesina Armada, tienen vínculos con la Senat y que en el transcurso de esta semana la Senat presentará al ministro del Interior las pruebas que demuestran esta vinculación, reitero, del grupo armado con los sectores del narcotráfico. Las evidencias colectadas vinculan al grupo de Jara Larrea, de los hermanos, que no sabemos si son parte aún del mismo grupo de terroristas, ¿verdad? Pero apuntaría a ellos directamente. ¿Qué sería protección? Sería el cobro de un impuesto revolucionario, entre comillas, y protección en la zona. Están siguiendo el modelo FARC. Bueno, lo que decía el titular de la Senat, el señor Luis Rojas, después de participar de un encuentro, de una audiencia en la Cámara de Diputados, conjuntamente con el ministro del Interior, también en el transcurso de esta mañana. Aníbal, ya desde el sábado, en La Lupa, escuchaba tus planteamientos con respecto a la información que aparentemente tenían miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta de la zona norte. Es decir, si sabían que supuestamente se iba a realizar esa reunión, porque realizaban esos operativos en los caminos vecinales cuando en realidad deberían, por una cuestión de estrategia, aguardar que se reúnan todos y posteriormente hacer las intervenciones que corresponden. Ante esa situación, tampoco las autoridades nacionales se expiden. El ministro del Interior ensayó un argumento de que probablemente nosotros, como no somos entendidos en la materia, como no somos personal táctico, no somos uniformados ni policías ni militares, no sabemos las circunstancias del hecho. Y decía, evidentemente hubo algo que hizo que los militares, principalmente que encabezaban este operativo, reaccionaran, decía, y por eso mucha gente, Javier, sostiene que solo Dios va a saber qué es lo que aconteció allá. Muchos dicen que el operativo tenía que haberse realizado mucho más tarde, pero que hubo un error de procedimiento y terminó con el resultado que todos ya sabemos. Y también se informa que la policía, digamos que no tiene directa intervención en el combate al EPP, no se le permitió llegar hasta el lugar de los hechos para el levantamiento de cadáver, ni siquiera a la fiscal. Bueno, eso de que solamente Dios sabrá es una postura irresponsable, porque como autoridades de gobierno están obligadas a relevar todos los datos y tomando como base que hay personas heridas y que eventualmente puedan recuperarse para brindar también su testimonio al respecto. Pero no hay que olvidar, Sani, Aníbal, que ya existen denuncias de errores de esta naturaleza. Recordarás el caso en abril de 2010, cuando un joven sordo, una persona con discapacidad, habría sido también atacada en extrañas circunstancias por policías, quienes se encontraban en una comisaría en la zona de Arroyito. Sí, murió incluso ese joven. Murió inclusive, sí, recordemos. Señor. Estuvo en terapia y posteriormente falleció. Aquí en Emergencias Médicas. Bueno, Aníbal, y con respecto a la participación de la Senat, ¿por qué la Senat aparece en este escenario? ¿Explicó el ministro Rojas? Recordemos, Javier, que cuando se modificó la Ley de Defensa Nacional, recuerdan ustedes, después de aquella matanza, creo que al día siguiente nada más de haber asumido el presidente Horacio Cartes, después se presentó este proyecto de modificación para que las Fuerzas Armadas tengan activa participación en la lucha contra el EPP, y no solamente que se representen o sean refuerzos de los policías y se conformen lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta. En esa modificación se permitió el ingreso para este trabajo de la Senat. Es por esa razón. Perfecto. Gracias, Aníbal Espínola. Adiós.